Bueno, en estos momentos vamos a hacer una prueba de cuánta tensión está dando el panel. En estos momentos la planta está apagada. ¿Qué significa eso? Que la tensión que vamos a medir en estos momentos es una tensión de VOC, de circuito abierto. En estos momentos estamos midiendo en la entrada del panel, del breaker y el negativo. Nos está marcando 40 voltios. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo activo acá el breaker y el controlador de carga está apagado? Aquí tendría la medición de tensión del panel en VOC, los mismos 40 voltios. Si yo prendo el controlador, vamos a ver ese efecto. Colocate aquí el multímetro para que lo vea el hombre allá. Espera un momentico, ese es el inversor, el de acá es del controlador. ¿Cuánto está marcando ahí? 40. Súbalo. Miren lo que comienza a suceder allí. El controlador me va a cortar los 40 voltios que venía de VOC y en estos momentos me está marcando la tensión que el controlador va a tomar para cargar la batería. Este controlador de carga es un controlador PWM. Él va a cortar la energía que venga, la tensión que venga, y va solamente a tomar la tensión de operación que necesite para cargar las baterías. ¿Cuánta tensión necesita él? 25, 26 voltios, porque las baterías están aquí en cuanto en 24 voltios. O sea que él va a tomar esos 40 voltios y va a sacar ¿cuánto? 26. No la mitad, lo que necesite él. En estos momentos está necesitando 26 voltios. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos voltios estaría tirando a la basura? ¿Cuántos? 14 voltios estamos tirando a la basura. Porque el controlador PWM no va a aprovechar la tensión que le sobra. Mientras que el controlador MPPT, la tensión que le sobra la convierte en ¿qué? En corriente. Va a elevar más la corriente y al elevar más la corriente, ¿qué sucede? Carga más rápido las baterías. En estos momentos, la tensión de entrada del controlador nos está marcando 26.7 voltios. Aquí está. La salida, ¿cuánto sería? 1.5. No, la salida de tensión, los mismos. Porque él literalmente está botando a la basura los 14 voltios. O los 13 y pico. La tensión, ya medimos la tensión del panel al controlador. La tensión de salida del controlador, que es la misma. ¿Cuánta corriente está marcando el controlador entrando de los paneles? Colocamos en el multímetro amperios en DC. Miramos el cable del panel, que sería este, y en estos momentos nos estaría marcando 1.7 voltios. 1.7 voltios. Esta prueba que estamos haciendo es muy importante. Saquen ahí la calculadora chancera, multipliquen 26.7 voltios por 1.7. La potencia, ¿no? 26, ¿qué? Sí, sí. En estos momentos hemos multiplicado la tensión de entrada del panel, que fueron ¿cuántos? 1.7 amperios por 26.7 voltios. Nos daría que el panel en estos momentos está dando 45 vatios y el panel es de 300 vatios. ¿Qué significa eso? Que las baterías están cargadas. Cuando las baterías están cargadas, el panel ¿qué hace? Se relaja. No hay trabajo, no hay camello que hacer, entonces se relaja y la corriente queda muy poca. Vamos a conseguirnos unos bombillos de alto consumo, vamos a colocar unos celulares y vamos a hacer la comparación de cuánta corriente da el panel cuando las baterías están cargadas
versus cuando hay una carga, cuando hay un consumo. ¿Ok? Para que ¿listo? Vale. En estos momentos vamos a medir la corriente del panel con las baterías cargadas. Acá. Está marcando 1.9 amperios. ¿Por qué? Porque fuera de cámaras prendimos un momentico unos bombillos, entonces se descargó un poquito la batería. 1.9 amperios. Entonces ahora prendamos todos el chuzo de allá. Vamos a prender 2 bombillos, un cargador de celular. Y entonces vamos a comenzar a ver un fenómeno que es relacionado con la descarga de las baterías. Miren como el panel está queriendo dar más corriente. ¿Sí ven que ya va subiendo a 2 amperios? A medida que se va descargando las baterías, el panel solar va a ir dando un poquito más de corriente. Grábate el entorno para que vean que está nublado, que es un día lluvioso. Y la carga se disminuye. Pero igualmente aquí el panel está queriendo dar más energía, porque las baterías están más descargadas. En un rato, miren, ya está dando 2 amperios. Ok, bajó un poquito, pero ahorita alcanzó los 2 amperios. Vamos a dejar todo prendido un rato para que ustedes vean ese fenómeno mejor. Bueno, otra medición que nosotros vamos a hacer es la tensión de las baterías. Nuestras baterías en estos momentos nos están dando 24.6 voltios. Vean, ¿sí cómo bajó? 24.3 voltios. Vamos a ver la carga que le está dando el controlador. 24.3 voltios. Y vamos a ver la del panel. 24.3 voltios. ¿Sí ven que bajó? Porque las baterías en este momento están con una tensión más baja. Y porque el día está nublado. Eso hace parte de la revisión técnica, estar viendo todas las variables, Ahora vamos a hacer el cálculo de pérdidas, de transformación del inversor hacia la energía alterna. ¿Cómo? Primero que todo vamos a ver cuál es la tensión que le está llegando al inversor. En estos momentos la tensión que le está llegando al inversor es 24.2 voltios y la salida de tensión estaría marcando, acércate más, Felipe, ahí está en alterna, sí, la tensión de salida que está marcando es de 106 voltios, míralo ahí un poquito, 106 voltios para ellos. Ajá. Bueno, apuntémoslo por ahí entonces. 24.3 voltios de alimentación del inversor en DC y está entregando 106 voltios en AC. Vamos a hacer esta prueba muy interesante. Medimos corriente en directa y vamos a ver cuántos amperios está consumiendo el inversor de las baterías. Vean. Está consumiendo 8 amperios. 8 amperios en DC. ¿8 amperios de qué? De DC. Ahora vamos a medir la corriente de consumo en AC. ¿Sí me entienden? El inversor está consumiendo en DC 8 amperios. ¿A cuántos voltios? 24 voltios, 24 punto y pico. Y está entregando en corriente alterna a 106 voltios. Pero ¿cuántos amperios está entregando en alterna? Vamos a ver. Está entregando, date la vuelta, Felipe. Está entregando en alterna 1.56 amperios. 1.56 amperios. ¿Qué significa eso? Que para entregar el inversor 106 voltios en alterna para un consumo de 1.5 amperios, tiene que alimentarse 24 voltios y consumir de la alimentación ¿cuánto? 8 amperios. Ahora vamos a hacer, con la poderosa ley de Watt, la comparativa de potencia que consume de las baterías
versus la potencia que entrega ya. ¿Cómo hacemos eso? Multipliquemos 24.3 voltios de baterías por 8 amperios. ¿Cuánto me da eso? Aquí en este iPhone estamos mostrando que estamos consumiendo 195 vatios. Estamos consumiendo de las baterías 195 vatios. ¿Y cuánto estamos entregando para la carga alterna? Entonces multiplicamos 106, que es el voltaje de salida, por la corriente, que era 1.5. Vea, 160. O sea que ¿cuántos vatios estamos echando a la basura? 30 vatios. ¿Cuánto es la pérdida que tenemos en estos momentos? 30 vatios. O sea que ¿cuánto es la eficiencia de este inversor? Pues muy sencillo. Vamos a coger, ¿cuánto estaba consumiendo? 195, ¿cierto? 195 por el 80%, véalo. O sea que el inversor tiene una eficiencia de el 80%. O sea que las pérdidas, ¿de cuánto es? 20%. Del 20%, y 20% es un billete largo. Es un billete largo. Mientras que si fuera un inversor de onda pura, la eficiencia podría ser del 90 y las pérdidas, ¿cuánto serían? Del 10. Siempre van a haber pérdidas. Lo que tenemos que hacer es un análisis de pérdidas primero y compensar con un cable más grueso. Pero en este caso, si la eficiencia del inversor es del 90, no podemos aumentar más del 90. Hay inversores que tienen eficiencia del 95, pero valen ¿qué? Más plata. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ustedes ya fuera de cámaras, van a hacer eso. Ya para finalizar este video, como las baterías se comenzaron a descargar, vamos a ver cuántos amperios está dando el panel en estos momentos. Vea, miren que el panel ya subió a 2.13 amperios. ¿Por qué? El panel comienza a exigirse, a entregar más energía, porque las baterías, ¿qué comienzan a pasar? ¿Qué comienza a pasar en las baterías? Se están descargando. ¿Está claro? Bueno, este sistema, acá tenemos el sistema solar y acá tenemos la representación de una casa con tomas y bombillos. Y esa fue la práctica que hicimos en estos momentos. ¿Listo? Dale.